7:45. Y la información anunciada, vamos a presentarles a continuación un reportaje sobre las diversas reacciones que ha generado la propuesta presentada por el parlamentario Javier Díez-Canseco sobre la revisión de penas para casos de terrorismo y traición a la patria a cargo de la Corte Suprema. Próximamente el proyecto de ley será debatido en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. La primera plana de un periódico llamó la atención. Reducción de penas para terroristas, proponía el congresista Javier Díez-Canseco. La reacción del público fue inmediata, pues fueron 20 años de guerra contra la subversión. Y aunque ahora, cuando nos referimos al tema, hablamos en pasado, las heridas aún parecen no haber cicatrizado por completo. Bueno, por mi opinión no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no, mejor dicho, cuando una persona comete un delito debe ser sancionado de acuerdo a la ley. El parlamentario Javier Díez-Canseco ha presentado un proyecto de ley que regularía la revisión extraordinaria de penas para casos de terrorismo y traición a la patria a cargo de la Corte Suprema. Según los criterios utilizados, habrían muchas personas condenadas a 20 o 30 años de cárcel sin haber participado directamente en terrorismo y algunas incluso serían inocentes. Y ahora que la comisión de indultos del padre Hubert Lancier ya no existe, estarían resignadas a vivir entre rejas injustamente. Alguien que estuviera vinculado a una comunidad por donde pasaba una columna de sendero y alojaba a alguien en su casa, podía tener una pena mínima de entre 15 y 20 años. Y esto hace una desproporción absoluta. Se castigó por igual los actos de colaboración de cualquier tipo con una pena no menor de 20 años. Haya o no cometido un hecho de sangre, ¿no? Y esto ha motivado el pronunciamiento de organismos internacionales como la Comisión Internacional de Juristas, que hizo un informe en noviembre del año 93 sobre el tema, en el que dice que las sanciones deben ser proporcionales al grado de responsabilidad que las personas han tenido. Y acá se colocaba a tabla rasa penas de 20 años en un periodo para cualquiera. Humanamente puede reducir, pero que vaya, usted sabe, de repente va a aumentar más delincuencias, deberían juzgar conforme, ¿no? Los jueces han juzgado, deberían cumplir su condena, señorita. El congresista Díez-Canseco aclara que el proyecto de ley no busca la impunidad. No hemos planteado una reducción de penas para el terrorismo. Hemos planteado una legislación que sea razonable. No se puede sancionar por igual a gentes que cometen delitos completamente distintos, unos hechos de sangre, otros no, unos que tienen participación directa en hechos, otros que no las tienen, y colocarles penas mínimas que son draconianas sin ningún derecho penitenciario a la redención, porque la finalidad de la pena no es simplemente castigar, es redimir y recuperar a las personas. Quien cometió un delito grave tiene que ser sancionado gravemente, pero quien no cometió un delito grave no puede recibir la pena de alguien que hubiera cometido este delito, porque esto implicaría una desproporción en las penas y una injusticia. Carlos Tapia, miembro de la Comisión de la Verdad y experto en tema antisubversivo, asegura que se debe ser muy cuidadoso en los tipos de delito. Bueno, esto ya fue planteado por el ingeniero Fujimori, por el padre Hubert Lancier y por Jorge Santisteban, que revisando algunas de las penas dieron en libertad a cerca de 500 inculpados e injustamente acusados de terroristas. Pero en segundo lugar, hay que ser muy claros. Por ejemplo, a los jefes terroristas o a los que mataron a Marilena Moyano no se les puede rebajar las penas. En cambio, a un campesino analfabeto de Andahuaylas que le han puesto 30 años de pena por el simple hecho de guardar un paquete que no conocía qué cosas contenía en su interior, en esos casos habría que ver si se ha respetado el debido proceso, ¿no? Yo no les daría nada de... Yo que estén ahí porque por ellos han muerto tanta gente y no, ¿qué se le va a reducir? ¿Cómo se le va a reducir? No, no estoy de acuerdo en eso. ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera, señorita. ¿Por qué? No sé, porque hay tanta gente que ha muerto acá también y un montón, y mire, y en Estados Unidos también que ha muerto tanta gente, ¿no? Entonces no sería, para mí no sería.
Es un tema sumamente sensible para los peruanos, más aún cuando hace solo unas semanas un atentado acabó con la vida de 10 personas en el centro comercial El Polo. Es por eso que muchos prefieren ni siquiera tocar el tema. Yo no estoy de acuerdo que hagan eso, porque seguiría siendo lo mismo, ¿no? Habría más cochebombas. Sería un infierno acá en el Perú si de nuevo le sacaran a esas personas de ahí que realmente están incluidas. Y si salen es por una razón, de seguir más el terrorismo. Y así habrá más víctimas en el Perú. Lo que se dice es que de repente son personas que tuvieron una participación indirecta y que tienen penas excesivas. Pero la mayor parte, 100% de las personas que están adentro, aseguran y lo han dicho que sí pertenecen al terrorismo. Sí, de todas maneras. Y no es probable que lo saquen de ahí, porque no es justo, porque pagaríamos nosotros. El ex jefe de la DINCOTE, Máximo Rivera, aconseja que si la ley es aprobada, se debe tener mucho cuidado a la hora de ser redactada. El proyecto de ley, bueno, eso sí merece un análisis más concienzudo, porque tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No se puede uno actuar un poco apresuradamente en estos casos, poniendo en libertad a delincuentes subversivos que han hecho tanto daño a la sociedad. Por una ligereza, podría ponerse en libertad algunos elementos subversivos que serían un peligro, un nuevo peligro para la sociedad peruana. El general asegura que lo mejor sería que los casos sean revisados por grupos especializados en terrorismo. Yo creo de que se debe formar una comisión donde no solamente debe estar el elemento juzgador, sino las unidades especializadas como la DINCOTE, que conoce a fondo pues la peligrosidad que podrían tener estos elementos, ¿no? Porque usted sabe que el elemento subversivo se ha valido de muchos métodos para engañar y sorprender tanto a la policía como a las autoridades judiciales. Ellos mejor que nadie pueden decir pues, o pueden, vamos a decir, calificar con evidencias, pruebas, indicios, informaciones sobre el grado de peligrosidad de los elementos que en estos momentos se están purgando condena. El congresista Heriberto Benítez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dice que se tendrá cautela con este tema. Claro, evidentemente que esto tiene que ser materia de estudio en la Comisión de Justicia del Congreso y ver una modificación para que se regule y se especifique detalladamente cuáles serían los casos a los que se podría acoger y se podrían variar algunas penas que resulten injustas, porque hay que reconocer que si bien es cierto que se hubo un combate al terrorismo, que es una lacra de la sociedad, que el Perú condena estos actos criminales y cobardes, pero también es cierto que hay algunos casos en los que hubo penas desproporcionadas y eso tiene que ser regulado por la autoridad competente sin violar la Constitución y garantizándole a la sociedad una tranquilidad y que no va a recrudecer la violencia terrorista. Yo creo que es muy peligroso, ¿no? Yo creo que es algo que lo tienen que analizar muy bien porque directa o indirectamente si estuvieron metidos ya es un tema como para analizarlo muy profundamente, ¿no? No me creo el especialista como para dar una opinión sensata, pero la experiencia ya nos dijo que hemos pasado muchos problemas en mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que es algo que lo tienen que meditar muy bien las personas especializadas en el tema. El proyecto de ley señala que el recurso extraordinario de revisión puede ser interpuesta por el propio condenado o por sus parientes. Se calcula que a nivel nacional son cerca de 700 personas acusadas de terrorismo o traición a la patria. Lo primero que hay que tener claro es que cuando se trata de hacer justicia, usted tiene que adecuar la organización que aplica justicia a hacer justicia, ¿no es cierto? Y no mantener una situación injusta por problemas de personal. De manera tal de que de lo que se trata aquí es de reconocer hechos que hay que reparar si es que queremos una sociedad en la que haya equilibrio y haya justicia. En segundo lugar, las condiciones para pedir esta revisión son claras. Uno, tiene que haber una pena desproporcionada. Eso tendría que ser evaluado. Dos, por el juez, ante quien se presenta el requerimiento, ¿no? Esta revisión tiene que hacerse por la Corte Suprema y se refiere a casos en los cuales la pena privativa de la libertad sea de 20 o más años. La revisión de los casos será aplicable cuando la pena sea considerada desproporcionada, cuando exista atenuantes no tomados en cuenta en procesos anteriores y cuando, en el momento de los hechos, las personas acusadas hayan tenido entre 18 y 21 años o más de 65.
Bueno, yo pienso que esa cosa no se deben dar tampoco. Si se supone que son terroristas los que están ahorita, son altamente terroristas de primer grado, ¿para qué les van a reducir la condena que sigan adentro? ¿Para qué van a salir? Lo que dicen es que hay algunos excesos de penas, ¿no? Hay algunos que tienen muchos años de cárcel. No, exceso yo pienso que no. Exceso yo pienso que no, porque la pena es para todos, ¿no? Y la justicia es la que impone esas leyes. Así que no tenemos nosotros por qué revertir eso. Para el congresista Javier Díez Canseco, se trata simplemente de establecer quiénes son los verdaderos culpables. ¿Usted ha estado presa? No, nunca. Bueno, yo sí he estado preso. Yo sé lo que es estar preso. He vivido lo que es la situación de la prisión. Y yo no le deseo un día de prisión indebida a nadie. Y creo que no hay momento para cuestionar eso. Hay gente analfabeta, con escaso conocimiento de qué pasaba, chiquillos que no tenían idea muy clara de qué cosas estaban haciendo. Yo creo que el momento oportuno para reconocer que se ha abusado del derecho, en el caso de algunos, es siempre hoy, ¿no? Y creo que esto no tiene por qué dar imagen de debilidad o falta de firmeza frente al accionar terrorista. Es simplemente la demostración de una actitud de equidad. El proyecto de ley será debatido en el grupo de trabajo correspondiente y luego pasará al Pleno del Congreso, donde seguramente causará polémica. Con 57. Polémica porque se trata de un tema bastante delicado y muy sensible para la población, el tema del terrorismo. Hay que revisar caso por caso y además minuciosamente. Sí, no hay que tenerle miedo a la revisión porque sabemos que ha habido excesos y sabemos también que muchas veces no hubo justicia, sino digitación política. Pero, como dice Mávila, realmente hay que tener mucho cuidado porque también hay, la mayoría sin duda son terroristas que están purgando una pena relacionada a la magnitud del delito.